Nada, porque de repente yo no puedo construir, pero otro sí puede, ¿no? Entonces, no porque yo no pueda construir, voy a decir ese lenguaje no es regular, no, no puedo afirmar eso. Entonces, es un poco complejo estar viendo si puedo construir o no. Podría pasar mucho tiempo y, como les dije, no voy a poder, pero no por eso tendría que concluir que no es regular. Por lo tanto, tiene que haber algún método formal para decir algo sobre esto. Y justamente para ese fin es que vamos a empezar a ver ahora lo que se llama pumping lemma. Este pumping lemma nos va a permitir saber si un lenguaje es o no es, por ejemplo, regular, por ejemplo, libre de contexto. Con este método yo voy a poder comprobar que un lenguaje no es regular. Pero eso ya es importante, ¿no? Decir, este lenguaje no es regular, entonces quiere decir que está en los otros subconjuntos. Existe pumping lemma para lenguajes regulares y también para lenguajes libres de contexto. Entonces vamos a partir con una lectura, primero esta parte introductoria, y luego revisar pumping lemma para lenguajes regulares. Como es el teorema, hay un ejemplo ahí, y vamos a leer antes de los ejercicios, antes de 9.1, etc. Entonces comenzaremos, por favor, leyendo Pumping Lemma, el poder de expresión de los lenguajes. Bien, adelante entonces. Muy bien, por mi parte, entendí la parte, o sea, la parte teórica, pero al momento de explicar el teorema no capté muy bien. O sea, digamos, el fundamento sí lo entendiste, pero la definición no. La aplicación del teorema, porque el teorema finalmente se tiene que aplicar para solucionar lo que queremos, es decir, ver si un lenguaje es o no es libre o regular en este caso. Ya, a ver, ¿alguien más que quiera decir algo? A ver, Pumping Lemma para lenguajes regulares nos sirve básicamente para saber si un lenguaje está aquí adentro o no, si un lenguaje pertenece a este primer conjunto. Para eso usamos. Si logramos con Pumping Lemma demostrar eso, estaríamos afirmando que el lenguaje que queremos ver no es regular. Eso vamos a demostrar, que no es regular. Entonces, para eso, Pumping Lemma dice, existen cuatro reglas, cuatro líneas que nos dicen cuando un lenguaje es regular. Aquí nos está diciendo cuando un lenguaje es regular, fíjense, sea él un lenguaje regular, entonces cumple todo esto. Ahora, ¿qué es todo esto? Dice, existe un número natural n, tal que para todo x y z, ese x y z concatenado pertenece al lenguaje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para toda palabra que se puede dividir en tres partes, en tres pedazos, donde la parte del medio, el tamaño de y, es mayor o igual a ese número natural n. Ese número natural n no le vamos a dar nunca un valor, pero es un número grande. Aquí en el texto no dice, pero si ustedes leen
en los libros especifica que n es un número relativamente grande. Luego dice, existe una nueva división de la parte del medio. Ya estaba dividida la palabra en tres partes, pero esa parte del medio se vuelve a dividir. Esa parte del medio estaba en función de n, fíjense, el tamaño de y es mayor o igual a Sn. Entonces esa parte del medio volvemos a dividir en 3, u, b, w, donde el tamaño de la parte del medio, de b en este caso, es mayor a 0, eso quiere decir que no puede ser epsilon. Y para todo i, que también es un número natural, se cumple, dice, aquí estoy recomponiendo la palabra con las tres divisiones, ¿no? X, y, que se divide en b, w, b, u, b, w, y z. Entonces dice, para cualquier i, se cumple que sigue perteneciendo a la palabra. Eso dice el teorema de Pamping-Lema. Así se debería utilizar, dice. Pero para fines de la demostración se hacen algunos cambios. Fíjense. Esto dice el teorema, pero para demostrar decimos para todo n. ¿Qué ha cambiado? Aquí decía existe un n. Aquí dice para todo n, o sea, para todos los números naturales que son relativamente grandes, existe, dice, una palabra que se puede dividir en tres partes, donde la parte del medio está en función de n, el tamaño de y es mayor o igual a n, y para toda división, si se fijan, es prácticamente lo mismo, solo está cambiando esto de existe para todo y el para todo no existe. Entonces, para todo VW se puede hacer esta división, donde la parte del medio no puede ser epsilon. Y aquí viene el cambio fundamental, y dice, existe un i que pertenece a los números naturales, tal que con ese i la palabra no pertenece al lenguaje. Y cuando decimos que la palabra no pertenece al lenguaje, por contradicción, estamos haciendo la demostración que queríamos, es decir, L no pertenece a los lenguajes regulares, ¿no? Queríamos demostrar que L no es regular, pues por la contradicción sí estamos demostrando eso. Porque en el teorema decía para todo i, no importa que i sea, sigue perteneciendo al lenguaje, pero en la demostración encontramos un i con el cual no se puede, y por contradicción probamos. Ahora, ¿qué dice aquí? Aquí hay un ejemplo. Tenemos un lenguaje, este lenguaje, y obviamente ese lenguaje no pertenece a los lenguajes regulares, pero vamos a demostrar con Pamping-Lema. Ustedes han debido ver, pero aquí vamos a ver de otra forma, ¿no? Aquí en el ejemplo se ha elegido, por ejemplo, un i igual a 2, pero ahora vamos a demostrar de otra forma, con un i igual a 0, por ejemplo. Bien, entonces, estos son los pasos básicos para hacer la demostración. Primero, suponemos que L es un lenguaje regular. Entonces, cuando suponemos que el lenguaje es regular, estaríamos suponiendo que se cumplen estas propiedades, ¿no? Estamos asumiendo eso, que se van a cumplir esas propiedades. Entonces, el siguiente paso dice, sea n un número natural. Y luego buscamos una palabra que pertenezca al lenguaje y que nos sirva para la demostración. Esa palabra tiene que estar en función de n. No se olviden que aquí para la demostración, la palabra que se va a dividir en tres partes tiene que estar en función de n. Eso dice.
en función de n. Entonces, aquí hemos elegido a la n, b a la n. ¿Por qué? Porque el lenguaje que está especificado aquí dice a la m, b a la m, donde m es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué palabras son? Por ejemplo, epsilon. Una A, una B, dos A's, dos B's, tres A's, tres B's y así sucesivamente. Entonces se elige esta palabra. Por ejemplo, a la n, b a la n. ¿Por qué se elige esa palabra? Porque está en función de n. Y ahora hacemos la división. A ver, vean un momentito esta forma de dividir la palabra. Entonces, ¿cómo dividimos la palabra? A ver, hay varias opciones. Esta es una posibilidad, fíjense. Se tienen que dividir en X, en Y y en Z. Esto. Y hay un orden. Primero las A's, luego las B's. Entonces, X a la N. Y, B a la N. Y Z quedaría vacío. La única restricción es que esta Y, esta parte del medio, tiene que estar en función de N. No se olviden del teorema. No se olvide esta parte, ¿no? Que dice que Y tiene que ser, el tamaño de Y tiene que ser mayor o igual a N. Por lo tanto, no hay otra opción de que aquí esté eso. Pero existen otras divisiones, no necesariamente es la única forma de dividir. Por ejemplo, podría decir X epsilon Y a la N Z B a la N. Cumple que Y, el tamaño de Y tiene que ser mayor o igual a N. Pero hay otras formas, de repente aquí digo A N medios, o sea, la mitad de las A's aquí. Aquí la otra mitad de las A's, N medios, más la mitad de las B's, N medios. Y en Z, la otra parte de las B's, N medios. Entonces hay varias formas de dividir, pero se aconseja de tratar de tener la división más simple. Y para decir la división más simple es que quede así como aquí, solo B's, aquí solo A's, ¿no? Entonces uno tiene que buscar la mejor opción de división, pero no hay una sola forma de dividir, hay muchas formas. No vamos a decir infinito, pero hay muchas formas. Ya, digamos que nos quedamos con esta división, aquí a la n, aquí b a la n, y z quedaría vacío. Bueno, el siguiente paso, como han podido ver aquí, es volver a dividir. Fíjense, volver a dividir la parte del medio en tres nuevos pedazos o partes. Entonces tenemos U, tenemos B, tenemos W. ¿Qué hay que dividir? Las B's. Tenemos aquí N B's. Entonces, algunas B's aquí, algunas B's aquí y algunas B's aquí. ¿Cuántas? No sé, entonces está en función de variables.
P, Q y R. Donde P más Q más R suma todo N, ¿no? Y además Q es mayor a cero, porque no se olviden que dice la parte del medio, el tamaño de la parte del medio de la segunda división es mayor a cero. Entonces, por lo tanto, Q es mayor a cero. Esa es una especificación. Y el último paso consiste en buscar un I, por eso dice existe I. No dice para todo I, sino aquí dice existe I, o sea, existe por lo menos un I, con el cual la palabra resultante no pertenece al lenguaje. Si consigo eso, he logrado por contradicción hacer la demostración. Entonces buscamos un I. Ahora, ¿qué I voy a elegir? El I es un número natural, entonces los números naturales son 0, 1, 2, 3, etc. ¿Qué I voy a elegir? Depende del ejercicio. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando elijo un I igual a 0, hago que la palabra se achique, disminuya. Si elijo un I igual a 1, es la palabra original. La palabra original. Entonces, I igual a 1 nunca vamos a usar en Pumping Lemma porque no nos sirve. No estoy modificando la palabra. Y sin modificar no demuestro nada. Entonces, descarten I igual a 1. El resto se puede usar. Ahora, I igual a 2, ¿qué significa? Que esta B se repetiría 2 veces. Ahora, I igual a 3, que esta vez se repite 3 veces. Y puede ser 4, y 5, y 6, y 7, 8, infinito. No tiene límites. Pero lo más común, lo más utilizado es I igual a 0 o I igual a 1. Ambos son los más, pero I igual a 2. 1 no usamos. 0 y 2 es lo más utilizado. Pero no se descarta utilizar otros, 3, 4, 5, etc. Bien, en este caso se está utilizando igual a 0. Si ustedes han visto en el texto, ha utilizado un igual a 2 para este mismo ejercicio. En algunos casos se puede dar, en otros no. Bueno, haciendo que I sea igual a 0, reconstruimos la palabra. Entonces la palabra era X, U, B, W y Z. Solo que B está a la 0 porque hemos elegido igual a 0. Y B a la 0 significa que toda esta sección desaparece. Quito esta parte de las B. O sea, B era Q veces B. Esto está desapareciendo. Estoy disminuyendo la palabra. Por eso queda X, U, W, Z. Eso es lo que queda. Y reconstruyendo, poner sus valores, X que era a la N. Luego viene U es B a la P. Ahí está B a la P. Luego W, que es B a la R, B a la R. Y Z es epsilon, entonces no hay nada. Entonces tengo todo esto. Pero resulta ahora que B es P más R. Para llegar a N, ¿qué falta? Q. Y como Q es mayor a 0, o sea, quiere decir, por lo menos he disminuido una B. O tal vez 2, o tal vez 3, etc. Por lo menos. Por lo tanto, si he disminuido por lo menos una B, esta palabra ya no pertenece al lenguaje, porque el lenguaje era A a la M, B a la M. O sea, número igual de A's y B's. Esto ya no cumple. Estoy afirmando, demostrando que el número de B's ha disminuido, por lo tanto, ya no pertenece al lenguaje. Y eso es lo que quería. Quería llegar a la contradicción, fíjense. Porque cuando es regular dice para todo I sigue perteneciendo al lenguaje. Y acabo de encontrar que para un I no pertenece al lenguaje. Eso es lo que quería, buscar la contradicción. Y una vez que encuentro la contradicción, entonces afirmo, entonces el lenguaje no es regular. N no es un lenguaje regular.
¿Qué les parece? ¿Se entiende? Entonces, Inge, tomamos siempre y como cero. No, pues acabo de decir que depende del caso. Puede ser igual a cero, igual a 2, 3, 4. El único que no tomamos es igual a uno. Ah, ya, está bien. ¿Qué más? Ahora, si revisamos lo del texto, para el mismo ejercicio, fíjense, aquí está. Igual, más o menos el mismo formato, sea n, que pertenece a los números naturales. Elegimos la palabra, fíjense, a la n, b a la n, entonces cumple la definición. Dividimos, x es epsilon, y son las a's y z las b's. Entonces hacemos la segunda división y decimos que y se divide en u, b, b doble y repartimos las a's, el mismo estilo, nosotros repartimos las b's, ahora estamos repartiendo las a's en p, q y r. Entonces aquí está p más q más r es n y q es mayor a 0. Y con eso tomamos un i igual a 2. Cuando decimos i igual a 2, estamos haciendo que crezca, que la palabra crezca. Por lo tanto, tenemos esta palabra y dice ya no pertenece al lenguaje. ¿Por qué ya no pertenece? Porque cambiando por las letras respectivas, resulta que como ahora B está dos veces, entonces el número de A's ha crecido, por lo menos en una unidad. Por eso tenemos 2Q. Y tenemos aquí que P más Q más R es N, entonces tenemos ¿cuántas A's? N más Q, ha sobrado Q. Y las B se ha mantenido en N. Entonces ya no son iguales. Por eso dice, ahora son diferentes, porque Q es mayor a C. Y por lo tanto la palabra no pertenece al lenguaje. Entonces, la misma idea, solo que está haciendo con un i igual a 2. Nosotros con un i igual a 0. Pero igual llegamos a que la palabra no pertenece al lenguaje. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Qué dice? Inge, la partición que se hace en S, de A a la N, B a la N, ¿es en base a una palabra que pertenece al lenguaje? Sí. Siempre se tiene que elegir una palabra que pertenezca al lenguaje. Si no elige una palabra que pertenece al lenguaje, de hecho su ejercicio está mal, porque ustedes están queriendo demostrar para un lenguaje en particular. Entonces, al momento de elegir una palabra que no pertenece al lenguaje, el ejercicio ya no sirve, no tiene ningún sentido. Y esa palabra elegida, aparte de pertenecer al lenguaje, tiene que estar en función de n, como han podido ver. Porque si no está en función de n, no cumple la definición, no cumple esto. Vean, el tamaño de y tiene que ser mayor o igual a n. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora tenemos que empezar a practicar. Aquí hay una lista ya de 4 ejercicios para demostrar que estos 4 no son lenguajes regulares. ¿Cómo vamos a demostrar? Con Pumping Leg, aplicando directo. Entonces, les voy a pedir que para mañana hagan estos ejercicios, ¿sí? Entonces, a partir de este momento hay que empezar a hacer. Yo les aconsejo
que partan haciendo el 9.2, que es muy parecido al que acabamos de ver. Obviamente hay una diferencia, pero se parecen en algo. Y después decían continúan con este o el 9.3, como que quieran, o 9.4. Pero comenzaremos con el 9.2. ¿Listo? Bien, entonces ponerse a trabajar y las dudas mañana, por favor. No quiero que mañana no digan nada porque ni han intentado. Eso estaría muy mal. No se olviden que este sería el último tema y luego ya vamos a planificar el segundo parcial. Estamos cerca ya de dar el segundo parcial. No tan cerca, pero tampoco tan lejano. Así es, el tiempo pasa volando. Entonces, por favor, hacer estos ejercicios, intentar hacer para mañana. ¿Listo? ¿Alguna duda?